Muy buenos días amigos, bienvenidos otra semana más al programa que pobre amigo, os hace por las mañanas. Hoy vamos a hablar de economía. Voy a hablar de economía con un habitual de esta casa, con José Ramón Riera. Él ya os tiene al tanto día a día de lo que pasa, pero habla de tantas cosas, hace tantos discursos, todos interesantísimos, todos especiales, todos indispensables, pero yo personalmente me quedo con dudas y entonces he preferido hacerle una cosa que en plan general, una entrevista muy general, una entrevista en la cual nos ponga los pelos como escarpias de lo que se nos avecina. Porque lo que se nos avecina día a día, os vuelvo a repetir, ya nos lo comentan en su programa habitualmente, pero yo quiero que nos comente un plan muy general, una idea muy general de cuál es la situación con la que nos enfrentamos a corto y a medio plazo, es decir, a semanas y a meses, incluso a 2025-2026. De modo que, bueno, presentar, ahora os lo presento. Vamos allá con la entrevista de mi programa del día de hoy. Un abrazo amigos y gracias por estar ahí, al otro lado de nuestro altavoz. Hola, muy buenos amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de economía y hoy nos acompaña el que yo considero uno de los mejores economistas desde el punto de vista real, porque, bueno, hablar por hablar lo puede hacer cualquiera, pero hablar con fundamento, eso ya es otra historia. Y hablar con fundamento lo puede hacer un hombre que ha sido un gran empresario, un empresario que ha llevado adelante una serie de negocios muy interesantes, que hoy en día, con el paso del tiempo, se ha dedicado más a la enseñanza y a la teoría de lo que debe y no se debe hacer, sobre todo lo que no se debe hacer. Y ese hombre, pues lo conocen ustedes de otras entrevistas, incluso de sus propios programas y de sus artículos. Y estamos hablando de José Ramón Riera. ¿Qué tal estamos, José Ramón? Muy buenas, José Antonio. Muy bien. Fíjate, después de un verano sin parar de trabajar para algo que tenía que hacer, que era terminar mi tercer libro, con lo cual el libro ya está terminado y ya estoy en contacto con editores para su próxima publicación. Si me permite simplemente comentarte el título del libro. El libro se llama El ocaso del estado del bienestar y en este libro, con Ignacio Vasco, mi socio, que hemos trabajado en conjunto, demostramos cómo el estado del bienestar ha muerto y hay que definir algo completamente nuevo. Y bueno, nosotros hemos decidido llamarle la economía del bienestar, es decir, en el cual lo que definimos es muy claramente cuáles son los pilares que deben de ser el fundamento de la economía del bienestar, y todo lo que eso no es economía del bienestar lo consideramos gasto político, para que te hagas una idea. Al cielo del 22, 160.000 millones de euros de gasto político. Casi Ah, nada. casi nada. Oye, el problema con el que nos enfrentamos es muy serio porque hasta ahora, pues digamos que todo el mundo tiraba con pólvora del rey, como se decía antes, es decir, sin problema, que hay que comprar, que hay que hacer, que quiero viajar, que quiero, sin pega. Pero lo que tú me estás anunciando es, bueno, se ha acabado la fiesta y no quiero hacer comparaciones. Vamos a ver. eh, nosotros hacemos un análisis desde 1995 hasta 2022, de acuerdo a una metodología de contabilidad nacional del gasto que implantó las Naciones Unidas allá por 1960, que luego adoptó la OCDE y que posteriormente fue adoptado por Eurostat, en el cual se define la contabilidad nacional por 10 grandes capítulos. ¿De acuerdo? Entonces, Ujú, dentro de esos capítulos, que es una forma de contabilizar los gastos públicos, ujú, lo que vemos es que desde 1995 hasta el 2022 se ha incrementado el gasto público
en un 212%, que significa incrementar el gasto público en 434.000 millones de euros. Los impuestos han crecido también mucho, pero no han sido suficientes y para pagar 434.000 millones de incremento desde el 95 al 2022, hemos tenido que pedir prestados 1.220.000 millones de euros. Es decir, para gastarnos 400.000 cada año ha ido incrementándose y se ha ido generando un déficit porque los ingresos han sido siempre inferiores a los gastos, excepto en 3 años, y al final del periodo hemos tenido que endeudarnos 3 veces el incremento del gasto. Esto se ha acabado, esto no se sostiene por ningún lado. Esto es imposible de seguirlo pagando. ¿Por qué? Porque la historia te demuestra que siempre hay ciclos económicos, desde el crack del 29, el crack del 70, el crack del 91, el crack del 2008, cada periodo de tiempo hay un crack, hay ciclos económicos. Y estamos ya, desde el 2008, han pasado ya 15 años y estamos muy cerca del próximo crack. Y esto es pura y exclusivamente teoría económica de la buena. Siempre hay ciclos económicos. Y el día que venga el próximo crack, la economía del bienestar se caerá. Y el gran problema es que no estaremos preparados para afrontar ese crack. Y entonces lo que Ignacio y yo hemos pretendido es decir, oiga, señores políticos, vamos a ver, esto no se sostiene. Y hay que empezar a definir algo nuevo. Ese algo nuevo le llamamos economía del bienestar. Y la economía del bienestar la definimos como la suma de 7 grandes conceptos de gasto: sanidad, educación, defensa, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, vivienda, transportes y protección social o pensiones. ¿De acuerdo? Entonces, esos 7 grandes capítulos resulta que suman 160.000 millones de euros menos a finales del 2022. Y si además cogemos año a año el capítulo de impuestos y cogemos este capítulo de gastos como hubiese tenido que ser, nos daría siempre un superávit. ¿A pagar cuánto? Una parte del gasto político. Si José María Aznar hubiese tomado la decisión de ir a una economía del bienestar, hubiese tenido que reducir el 12% del gasto público, es decir, le hubiese quedado del gasto político un 80%. Si esto lo hubiese hecho Zapatero, hubiese tenido que reducir un 34%, si lo hubiese hecho Rajoy un 40%, y hoy hay que reducir el gasto político en un 52%. Es decir, de los 160.000 millones de euros, tenemos que reducir 80.000 millones para hacer algo que nosotros definimos como la clave de la economía del bienestar. No puede haber nunca déficit. Es decir, la economía, los impuestos tienen que pagar el 100% de la economía del bienestar y una parte del gasto político, que es necesario. Necesitamos unas cortes, necesitamos pagar al rey, necesitamos un tribunal constitucional, un supremo, necesitamos un tribunal de cuentas, necesitamos toda la organización, necesitamos unos ministerios, necesitamos, pues todo eso es lo que nos ha sumado 160.000 millones. Bueno, pues eso hay que reducirlo a 80.000 millones de euros. Pero eso sí, la buena noticia es que con los impuestos podemos pagar la economía del bienestar definida en los 7 grandes conceptos que te he dicho. Oigan, claro que necesitamos una sanidad, faltaría más. ¿Cómo no vamos a necesitar una educación? ¿Cómo no vamos a necesitar tener una defensa en condiciones? ¿Cómo no vamos a necesitar tener fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, prisiones, tribunales de justicia? ¿Cómo no vamos a tener que pagar las pensiones? Bueno, pues todo eso se paga sin ningún problema. Ahora, lo que no da es para pagar 160.000 millones de gasto político. Bueno, la verdad es que me dejas asustado. La palabra es asustado, porque es muy serio lo que estás diciendo, pero no es muy serio por lo que tú dices en sí, sino porque mi desconfianza hacia los políticos y que estos sean capaces de tomar medidas es del 100%. De todas maneras, Ya, yo te voy a hacer un comentario, a lo mejor fuera de lugar.
pero tu edad, mi edad, nos permite haber vivido otra época en que, bueno, pues en lugar de haber el número de funcionarios, más que el número de funcionarios, el número de arrimados, porque el problema está no solo en el número de funcionarios, sino en el número de personas que trabajan y cobran de los presupuestos y no se sabe por qué ni qué pintan aquí, es enorme. Yo recuerdo perfectamente que cuando yo tenía 20 años, en España había medio millón de funcionarios. Medio millón de funcionarios los tiene hoy una autonomía. La población no ha crecido en ese sentido. Es decir, sí, hay más población en España, pero el aumento de la población ha sido escasamente del 10%, redondeando un poco, mientras que el número de los arrimados se ha multiplicado por 10. O sea, no ha crecido un 10%. Se ha multiplicado no por 10, por mucho más de 10. Pero para que redondeemos, eh, quizá ese gasto político del que tú hablas sea precisamente el que ellos no están dispuestos a reducir. Y si están dispuestos a reducir la sanidad o la educación, etcétera. Bueno, vamos a ver, es decir, esto evidentemente nosotros lo que hemos querido hacer es primero un documento que quede muy clarito, pero además desde el punto de vista de explicación, de conceptos, de ideas y de hechos, para que un político con sentido común, imagínate que mañana aparece un Milei de turno, imagínate que nos aparece en España un Milei. Esto Bueno, es pues un para que el milagro. Milei, bueno, de acuerdo, pero para que el Milei de turno sepa tenga ya ese manual de qué es lo que debe de hacer. Ujú. ¿De acuerdo? Y yo estoy de acuerdo contigo, es decir, yo no creo que hoy ninguno de los políticos españoles esté en predisposición de hacer esto, salvo, y aquí es donde viene el tema, que mañana llegue el crack. Y cuando llegue el crack, ¿qué haces? Ujú. Porque va a llegar, es decir, aquí lo importante es que yo no sé cuándo, Sí. no sé cuándo. Desde 1929, en medio hubo una guerra mundial, venga, Ujú. desde 1950 hasta el 70 pasaron 20 años, cuando vino la primera gran crisis del petróleo, que fue un petardazo. La segunda gran crisis vino en el 91. Bien, perfecto, 21 años. La siguiente, 17, 2008. 2008 el crack financiero fue bestial. Llevamos 15. Estamos en el año 16. ¿Cuándo va a llegar el siguiente ciclo económico de crack? Sí. ¿A los 20? ¿A los 21? ¿A los 22? ¿A los 19? ¿A los 17? Estamos ya en la cuenta atrás. Ujú. ¿De acuerdo? Con lo cual, si estamos en la cuenta atrás, significa que cada día falta un año menos, cada día falta un día menos, cada año falta un año menos para que llegue. Y cuando llegue, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que nadie nos va a financiar, que no vamos a tener un duro, que no vamos a poder pagar nada y viene entonces el corte a lo bestia. Es decir, oiga, como no tengo dinero, como no me llegaba ni para, pues ¿qué hago? Reducir. Y claro, lo fácil, ningún problema. Lo que hizo la Unión Europea cuando le dijo a Zapatero, baja las pensiones. Luego Zapatero bajó las pensiones. Cuando le dijo a Rajoy, que acababa de ganar las elecciones poco después, oye, sube el IRPF, sube los impuestos, sube los impuestos. Y como no es suficiente, baja la educación, baja la sanidad, baja aquí y baja ya. Y se Ujú. puso y bajó, evidentemente. Pues el único presidente que recibió un gasto público de 510 y cuando se marcha, gasta 480.000 millones, gasta 30.000 millones de euros menos. Claro que lo bajó, pero a base de hostias. Entonces, lo que Ignacio y yo decimos es, oiga, no lo baje a base de hostias, bájelo en donde tiene que bajar. Ahora vamos a trabajar, pues no estamos decididos todavía, pero posiblemente trabajemos en una propuesta de reforma administrativa de las corporaciones locales, es decir, la desaparición de las diputaciones y una reorganización de los ayuntamientos. Y eso estimamos, así muy grosso, ¿no? 30.000 millones de euros al año. Bueno, pero es que 30.000 millones de euros al año es mucho dinero. Es mucho. Si tenemos que reducir 80.000 para conseguir equilibrio, ya solo nos faltan 50.000. Claro que 30.000 millones hay que meterle mano a todo ese gasto que tú has dicho
de personajes que están infiltrados y metidos dentro e imbricados dentro de esa grasa que tienen las administraciones públicas. Otra forma, desde luego, vamos a ver, hoy tenemos en la administración pública española 837.000 infiltrados. ¿Qué significa 837.000 infiltrados? Que la suma de funcionarios más la suma de contratos laborales y la diferencia con el total de empleados públicos que cobran es de 837.000 millones, de 837.000 personas que tienen un contrato que se llama de otros, que en la universidad son interinos y que en otros pueden ser interinos o no interinos, pero que han entrado sin ningún tipo de control ni ninguna manera oficial para sentarse en su mesa y seguir cobrando, con un hecho, además, digamos que pernicioso. Y es que cambian las administraciones, pero no se despide a nadie. Acuérdate, en la época Los del siglo cesantes. XIX y principio del XX, cuando cambiaban los gobiernos, había muchos empleados públicos que recogían sus cajitas y se iban porque iban a ser sustituidos por los nuevos. Aquí no se ha sustituido, bueno, se ha sustituido a los jefes de protocolo, a los jefes de gabinete, a la cúpula de la dirección. Pero a mi primo que coloqué, a mi cuñado que está ahí, a mi sobrino que colocó el PSOE, no me lo he quitado, y el PSOE cuando llega no se lo quita al PP. ¿Vale? O sea, y ahí tenemos 837.000, que a lo mejor 150.000 es decir, son necesarios, por decir algo, para cubrir determinadas tareas de sustitución. Es decir, hay médicos interinos que están sustituyendo en plazas que no se cubren por oposición porque somos una banda de incompetentes. Hay plazas que en la universidad puede estar pasando lo mismo. Ya. Pero 830.000 no se lo cree, con perdón. Entonces, claro, si tú te quitas 600.000 de eso, ¿sabes lo que quedaría? Menos 32.000 millones. Anda, fíjate, 30.000 millones si reorganizamos las corporaciones locales. 30.000 millones si los quitamos los otros. 60.000, ya solo nos quedan por quitar 20.000 millones del gasto político. Y todavía seguimos pagando las pensiones y la sanidad y la educación y a la policía y hay vivienda y transporte. Anda, ya solo nos faltan 20.000. Dudo mucho que No, eso sí, yo se haga también. como tú lo dices, porque hay un ejemplo muy claro que es Portugal. En Portugal tuvo hace años un problema, un crack, como tú estás comentando, y lo pagaron los trabajadores y los pensionistas. O sea, Claro, claro. simplemente desapareció una de las pagas extraordinarias, quitaron una paga extraordinaria y se fumaron un puro, y la otra la prorratearon entre las 12 pagas del año. Ese Mm. prorrateo al final fue una desaparición porque hubo una subida de los impuestos, que ese es otro de los pilares en los que ellos pueden basar la solución. Nosotros aquí pagamos un 21%, pero de impuesto máximo de IVA, pero otros países de la Unión Europea están pagando un 23%. ¿Ese 23 está al caer? Sí, sí, vamos a ver, es decir, está al caer y por un motivo, pero hay que tenerlo muy claro. Si de verdad, el compromiso que tiene el Partido Socialista, que desconocemos en nombre del Partido Socialista cuál es el compromiso que tiene con Esquerra Republicana. Sabemos lo que dice Esquerra, pero no sabemos lo que dice el Partido Socialista. Pero si el Partido Socialista dijese lo mismo que dice Esquerra, vamos a un modelo de concierto económico con la Generalitat de Cataluña. Si vamos a un modelo de concierto económico, que es absolutamente ilegal, ¿vale? Es inconstitucional. En la Constitución no cabe un concierto. Punto. ¿Por qué? Porque se definió que solo podía haber el concierto vasco y el concierto navarro. Nada más. Por lo tanto, para poder incorporar a la Constitución el concierto catalán, necesitaríamos modificar la Constitución. Como no se va a hacer esa modificación, se le va a llamar de otra manera. Pero en el fondo estamos hablando de un concierto económico. Bien,
¿Esto qué implica? Ni más ni menos que si al cierre de este año se aprobase, que no se va a aprobar, que será para el 25 cuando se apruebe, pero si al cierre de este año se aplicase con carácter retroactivo el concierto catalán, en estos momentos, al cierre de 31 de diciembre de 2024, la agencia tributaria, el Ministerio de Hacienda, recibiría 23.700 millones de euros menos. ¿Para qué? Para la financiación de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas se financian del 50% del IVA, el 50% del IRPF y el 58% de la recaudación de los impuestos especiales de bebidas alcohólicas, cervezas, vinos, hidrocarburos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso, si coges la recaudación de la agencia tributaria, de la delegación de la agencia tributaria, es decir, este año el estimado que hay para Cataluña, ya sabemos lo que se ha recaudado a 30 de junio, es muy fácil calcularlo. Error pequeño. Pero a finales de año, Cataluña, la delegación de la Hacienda de la agencia tributaria en Cataluña este año va a recaudar muy cerquita de los 57.700, casi 58.000 millones. Si coges el IRPF y calculas el 50%, coges el IVA, calculas el 50%, y coges los impuestos especiales y calculas el 58%, quiere decir que la agencia tributaria dejaría de recibir 23.700 millones para la financiación. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, porque necesitamos 23.700 millones para transferir a las comunidades económicas. Solo hay dos maneras que tiene un Estado para poder generar ese déficit de 23.700 millones. Tres. La primera, endeudarnos. Perdóneme usted, que me ría porque ya llevamos 52.000 millones de euros endeudados en los 6 primeros meses y le hemos prometido a Bruselas no superar los 56.000, nos quedan 4.000 millones. Bruselas te va a montar un chocho porque ahora ya están serios en esto, de mucho cuidado. No podemos endeudarnos. Segunda, subida de impuestos. La primera, la más sencilla, el IVA. ¿Por qué? Porque además Bruselas nos está presionando para que estemos en el 23%. Oiga, es que Bruselas me pide que suba la culpa. Si lo hiciese catalán, la culpa la tienen los de Bruselas. Y va a poner acento catalán, Pedro Sánchez va a decir, no, la culpa la tiene Bruselas. Yo no quiero, pero es que claro, o sea, si me obligan y yo, si quiero seguir recibiendo fondos, Next Generation, tengo que subirlo. ¿Cuánto supone un 2% de incremento del IVA en la base máxima de la recaudación? Oye, la pasta, ¿eh? Casi 8.000 millones más de recaudación. ¡Tras! Ya, pero esos 8.000 millones no pueden ir 100% a la financiación porque solo puede ir el 50%. Entonces, solo tendrías 4.000 millones. Entonces, de los 23.700, de los 24.000 millones que necesitas, te faltan 20.000 millones. ¿Y de dónde los sacas? Ejemplo, impuesto a la banca, especial, 1.000 millones. La tasa Tobin, Google, 1.000 millones. Impuesto de plásticos, 1.000 millones. Pues ya han montado 3 impuestos para recaudar de media, no llega a los 1.000 millones. Para recaudar 20.000 millones extras, habría que meter 20 impuestos especiales. Mira, yo sé que Pedro es muy inteligente, Pedro es muy listo, Pedro es un lince, Pedro es un cabrón, Pedro es un hijo de puta, sí, sí, todo. Pero 20 impuestos no los veo por ningún sitio. Es que por mucha imaginación que quieras tener, para recaudar 1.000 millones por impuesto. Imposible por los especiales. Entonces, ¿dónde te queda? El IRPF, amiguete. Le va a meter una hostia, si quiere financiar a las comunidades autónomas, va a coger las bases, o sea, es decir, por supuesto que va a los ricos. Oh, no, a los ricos les voy a poner un 62%. Perdóneme usted, mira, que me bajo los pantalones y le enseño mi culo en pompa. ¿Qué va a recaudar usted? Con los ricos, que son 1.200.000 los que declaran más de 60.000 euros de ingresos. ¿Sabes? 1.000 millones. Le sigue faltando 19.000.
Aparte de que muchos van a decidir, porque son ejecutivos de grandes empresas, oye, que tenemos delegación en Frankfurt, yo que me voy a vivir a Frankfurt, que tenemos en Miami, que yo me voy a vivir a Miami y me pagas en Miami y hago la declaración fuera. Vamos a ver, si David Sánchez Pérez Castejón puede trabajar, puede vivir en Elvas o en Segovia, en trabajar en Badajoz y no declarar en España, ¿qué no podrá hacer un ejecutivo, un directivo, un alto cargo, de todo de una empresa multinacional? Lo que les haga de los pies, punto. Con lo cual no vas a recordar ni una puta mierda. Pero entonces, ¿qué te queda? De 20 a 60.000. Tienes que incrementar el 30%. El 30% las bases imponibles. Vamos a ver, ¿se puede hacer? Claro, pero sabes que ese día, sí, el día que le metas la mano en el bolsillo a 17 millones de trabajadores de españoles que trabajan, que no fueron, y a los 3,5 que hay en el sector público, el día que le metas mano a 20 millones de tíos, yo no te quiero contar la que han liado. Y además le metes también la mano, que se la metes, porque vas a subir la retención en las pensiones, automáticamente hay 30 millones de tíos que te odian. Acuérdate la reacción que se produjo contra Mariano Rajoy por la subida del IRPF y no fue ni mucho menos de este estilo. Bien, claro que lo pueden hacer, pero no lo van a hacer. Hombre, a lo mejor tocan un poquito y recaudan 3.000, 4.000 millones. Bueno, 4.000 de aquí más 3.000 de aquí. Y la otra, que tampoco se va a hacer, es reducir el gasto público. Sí, El gasto porque lo público. acabas de decir tú, no lo digo yo, lo acabas de decir tú, que no te, ni un solo político baja el gasto público. Bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar? Que aunque se apruebe el concierto catalán, la economía española solo tiene una salida que se llama deuda. Y la deuda supone dentro de poco el que Bruselas te mete una hostia y te interviene. Punto. Porque no se puede pagar. O sea, nosotros no podemos incrementar la deuda a niveles de 100.000 millones de euros al año. Ya nos han permitido para este año 56.000, que es una barbaridad. Pero es que si le metes otros 24, te vas a cuánto? A 80.000 millones de incremento de deuda. Y como además no es verdad que te vayas a endeudar solo en 56 porque terminarás endeudado en 65 y ya se lo justificarás a Bruselas, es que te vas a 90.000 millones. No, perdón, esto no. Puede ser. Con lo cual, aunque se apruebe, España entra en lo que se llama default técnico y por lo tanto nunca se podrá aplicar el concierto catalán. Y si se aplicase, aunque se aplicase durante un año, llega un día que no hay pasta para pagarlo al siguiente. De todas maneras, a mí me surgen varias dudas, ¿no? Y una de las dudas es si los demás países, y yo he estado echando una ojeadita antes de hablar contigo, y creo que hay más países en Europa que también están en la puerta de la UBI. Sí. Eso repercutiría, lógicamente, porque si en la UBI no solo entra España, que es, digamos, la cuarta potencia económica, entran más países, eso puede significar, entre otras cosas, por ejemplo, la depreciación de la moneda, que además Vamos, ya no está respaldada como estaba antes por oro, ahora está respaldada, yo qué sé por qué, vamos a etcétera, ver. etcétera. O Sí. sea, el crack puede ser de toda Europa. No, el crack es muy serio. Vamos a ver, el crack es muy serio. En estos momentos hay un país más grande que nosotros, que se llama Francia, que en Ujú. estos momentos tiene un gasto público superior al nuestro en porcentaje sobre el PIB y una deuda pública superior en porcentaje al PIB de la que tenemos nosotros. Sí, al gobierno francés se incorpora el comunista Mélenchon, Francia entra en un auténtico problema de default técnico. Pero es que eh, si Francia entra en default, no es un problema de default. Se llama el cierre, se acabó el euro.
y se acabó la Unión Europea. O sea, es decir, si Francia cae, se acabó la Unión Europea. Si Francia y España caen, se acabó la Unión Europea. Es decir, se cae la Unión Europea, no se sostiene, no hay dinero para rescatar a Francia solo, escaso para rescatar a España, pero para rescatar a los dos es imposible, punto. Es imposible. El euro empezaría a devaluarse, pero directamente, es decir, a caer muy por debajo del valor del dólar. Llega un momento en que muchos países, Brexit, no, yo aquí no quiero estar, que es que entonces me lleva por delante. Los países buenos, los sanos, me refiero, todos aquellos que tienen una deuda controlada y que de pronto nadie les va a querer vender un puto, dejar prestado un puñetero euro, me refiero, Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Austria, etcétera, etcétera, quieto. A mí no me jodas, o sea, estos dos mediterráneos, la Unión Parda, que la paguen sus pueblos. Se acabó la Unión Europea, punto. Por eso te digo que la Unión Europea se va a poner muy seria, muy seria. La Comisión Europea, vamos a ver, si esto lo sé yo, ¿qué coño no saben los economistas que hay en el Eurostat y en todo la Unión Europea, en Bruselas, especialistas que además tienen gabinetes, estudios, etcétera, etcétera? Si esto yo soy capaz de contártelo con mis investigaciones económicas que no saben ellos. Entonces, solo hay una solución y es Europa avanzó el 20 de abril, avanzó una decisión que fue aprobada por el Parlamento Europeo. Señores, entra en vigor el tema fiscal a partir del 20 de septiembre de este año. Todos los 27 países tienen que someter un plan para el 25, 26 y 27, determinar en el 27 con 1,5% máximo de déficit sobre el PIB. España está en estos momentos en el 3,7 el año pasado, pero mintiendo. Pero me entiendo. Entonces, tiene que bajar para el 25 al 2,5, al 2 para el 26 y al 1,5 para el 27. Bajar al déficit significa no hay capacidad de seguir incrementando los impuestos por ingresos porque no da. Lo que hay que tocar es el gasto público. Y hay que ir al gasto público a la baja. Pedro Sánchez lo sabe. Hacienda lo sabe. Macron lo sabe. Meloni lo sabe y está trabajando muy seriamente en ello y está poniendo en marcha planes que le han permitido ya reducir déficit, reducir deuda. Italia estaba en un 158% de deuda sobre el PIB y ahora está en un 142%. Ha bajado 16 puntos en los últimos año y medio. Y está poniendo en marcha planes para pum. Italia no da miedo, Francia da pánico, España da pánico. Entonces, los dos países que van a ser mirados son España y Francia. Y se les van a poner todas las trabas habidas y por haber para que se sigan endeudando y sigan gastando. ¿Cuándo de verdad van a tener auténticos problemas Macron y Sánchez? Se llama 31 de marzo del 2025, cuando el 20 de septiembre hayan mandado sus planes y el 31 de marzo no hayan tomado ninguna medida y empiece a cantarla. Y ese día son llamados. Y acuérdate lo que le pasó a Berlusconi en Italia y lo que le pasó a Zapatero en España. Fueron llamados, uno, Berlusconi dimitió y se largó, Zapatero se la comió, bajó pensiones y convocó elecciones generales, pues dijeron, y primero, bajas pensiones, a tomar por culo, 2 medias pagas, a los pensionistas, 2 medias pagas, a los empleados públicos, a mamar la parra. Y se quedó tan a gusto. Y a Pedro Sánchez le van a llamar. Y le van a decir, lo fácil. ¿Cuánto te cuestan las pensiones al mes? 13.000 millones de euros, ¿verdad? Porque vamos a estar ya superando los 13.000 millones. Pues de momento, la paga de junio anuncias que no la das y la de diciembre tampoco. Ya tienes 26.000 millones de ahorro. ¿Cuánto te cuestan
las pagas de tus empleados públicos. 11.500 millones, 11.500 y 11.500, 23.000, más 26, 49.000. No te preocupes, te acabamos de bajar 50.000 millones de euros tu gasto, ya que no has sido capaz tú de bajarlo. Te lo bajamos nosotros, por decreto, y lo pones y lo comunicas mañana. Este chico no va a poder salir a la calle. Bueno, ya no puede salir a la calle. No, lo que va a hacer, él lo sabe, él tiene una fecha de caducidad. Si la Unión Europea se pone seria, Ujú. y se tiene que poner seria, si no quiere que desaparezca el euro, si no quiere, se tiene que poner muy seria. Significa que el 1 de julio Pedro Sánchez ha convocado, el 1 de julio del año que viene ya estamos en elecciones o antes. Bueno, Pero depende pura y exclusivamente de una cosa, de que Bruselas asuma que es mejor hacer eso que la desaparición del euro. te iba yo a preguntar, me estás poniendo en una tesitura, en la misma tesitura que vas a poner a la poca clase media que queda ahora mismo. Todos tenemos unos ahorritos. Tenemos unos Sí. ahorritos, pues no mucho, porque eh, precisamente esta crisis no ha empezado hoy. Esta crisis viene ¿No? de atrás y entonces nuestra capacidad de ahorro que teníamos, la capacidad de ahorro que yo tenía hace 20 años, no es la capacidad de ahorro que tengo ahora, pero sí tengo unos ahorritos, sobre todo la gente mayor. La gente mayor tiene ahorritos, por ejemplo, unos ahorritos que están desapareciendo, que se llama un segundo o tercer vivienda que Sí, que lo puedes utilizábamos, alquilar. que la puedes alquilar. Yo, por ejemplo, es mi caso, yo tengo una segunda vivienda y el día que el señor que está viviendo en esa segunda vivienda se tenga que marchar, porque hay una ley que dice que a los 5 años como mucho es improrrogable, a los 5 años es improrrogable. Va a la puñetera calle por una sencillísima razón, porque entre Hacienda y los gastos generales que tiene esa vivienda, más los problemas que me da esa persona que está en la vivienda, significa que yo no me interesa bajo ningún concepto tenerla, etcétera. Es decir, al final nos quedan unos ahorros económicos en billetaje, digámoslo así, en euros. ¿Cómo podemos salvar los muebles? ¿Qué hago? ¿En qué invierto? ¿En qué invierto? O lo meto debajo del ladrillo, no lo puedo meter porque es un papel que no vale ni el papel. Que bueno, una tela, porque los billetes son de tela, no son de papel. ¿Qué inviertes? Muy buena pregunta. En nada. Vamos a ver. Eh, Como esto va a quedar grabado, no te puedo decir en lo que tienes que invertir. Vale, de Fuera del acuerdo. programa, yo te digo en lo que tienes que invertir, pero es que el problema está en que hoy, ante la situación que tenemos, si yo tuviese la Ujú. garantía de que la Comisión Europea va a tomar el 100% de las medidas que debe de tomar, dormiría muy tranquilo con el euro. Mi gran miedo es que yo no veo a Ursula von der Leyen, por Ujú. mucho que esté presionada por el Partido Popular alemán y por el Partido Popular español, que son los dos grandes miembros del Partido Popular y que son las que en definitiva la han defendido, no la veo con la inteligencia, no con la capacidad, sino con la inteligencia suficiente para apoyarse en grandes profesionales, no en políticos, sino en profesionales detrás. ¿Necesita políticos? Claro que los necesita. Pero detrás de cada político tiene que haber un buen, magnífico grupo de profesionales para que les ayuden a tomar las decisiones correctas. Y mi miedo está en que en lugar de reunirse de grandes profesionales, todos sean políticos. Y ahí sí que, de verdad, es que te lo aseguro, José Antonio, en el 2029 no hay elecciones parlamentarias europeas. No hay. Es decir, desde ya, se empiezan a tomar medidas de verdad, entre ellas de reducción de déficit, reducción del gasto público, desaparición del Pacto Verde, reforzamiento de la industria europea, reforzamiento de la agricultura europea,
y reducción de los costes de producción, parada de la subida de los salarios salvajes y descomunales que se han producido durante estas épocas, control de la inflación, el Banco Central Europeo con una política de control monetario. O se pone todo el conjunto a la vez a funcionar para hacer de la Unión Europea una región próspera, creciendo y yendo para arriba, o la alternativa es Francia la casca, España casca y nos vamos por delante a la Unión Europea. Entonces, es que no hay más escenario. El escenario medio no vale. No vale. La industria europea está en estos momentos parada, pero en retroceso. Las exportaciones que hemos realizado en el mes de junio con respecto a junio del año pasado han caído un 8%, 30.000 millones menos de exportaciones. ¿Cómo es posible si la economía mundial está creciendo a ritmos del 3%? ¿Cómo es posible que Europa esté exportando menos? Por un motivo, porque ha dejado de ser competitiva. Los costes de producción de la industria europea se han incrementado significativamente por culpa del Pacto Verde. Dos, se han reducido las horas trabajadas por trabajador. En el último año un 0,2%. Y han subido los costes salariales en el último año un 6,6%. Si tú le metes a la industria un 6,6% de coste de personal, un 0,2% menos de productividad por hora trabajada. Y además, no está claro, pero aproximadamente otro 10-12% de incremento de costes en la producción por tema de materias primas, energía, etcétera, etcétera. Acabas de colocar en un 20% de mayor coste a toda la industria europea, que la hace un 20% menos competitiva. Y efectos, en el mes de junio 30.000 millones menos de exportaciones. ¿Esto qué significa? Si esto se sostiene, automáticamente la siguiente medida. Como produces menos y vendes menos, despides más gente. Entonces, la industria europea está directamente abocada al despido. Grandes despidos masivos en los próximos meses, trimestres. ¿Por qué? Porque no venden. Porque ¿para qué van a seguir produciendo coches si venden menos coches de los que producen? ¿Por qué no los venden? Porque son mucho más caros. Pues automáticamente cierres, despidos. Eres de lo que te salga de las narices. El despido ya sabes lo que implica. Reducción de ingresos y aumento de gastos. Entonces, primera medida, desaparición del Pacto Verde. Segunda medida, control de los costes laborales. Tercera medida, aumento de la productividad. Eso en la industria. Pero es que a su vez, vamos a ver, nosotros desde que está von der Leyen hemos crecido un 4%, Estados Unidos ha crecido un 8% y China un 21%. Estamos en una situación de cada día nuestra economía crece menos. Nos endeudamos más, nos gastamos más y por lo tanto necesitamos más impuestos. Impuestos que drenan de la capacidad de las empresas y por lo tanto aumentan sus costes. Si es que estamos en el círculo vicioso, esto es un círculo vicioso. Romper con ellos significa romper con varios de los moldes. Y es lo que tiene que hacer la Unión Europea. Tiene que romper con el molde de los costes energéticos, con el Pacto Verde, tiene que romper con el molde del déficit, tiene que romper con el molde del gasto público, tiene que conseguir que los estados bajen los impuestos para reanimar la economía y que esto crezca. Entonces, o se pone ya. Es que lo que me estás diciendo contradice lo que me has dicho hace 20 minutos, porque me estás diciendo que para que esto se sujete hay que subir los impuestos, hay que hacer más retenciones, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que has dicho que sirve para que esto siga funcionando es lo que va a hundir a lo que está funcionando. Por eso te digo que mi libro se llama El ocaso del estado del bienestar. El ocaso porque es más bonito, pero realmente debería ponerse el fin del estado del El bienestar. hundimiento, el hundimiento. Como quieras, sí. Entonces, ¿cómo prefieres que nos suicidemos particularmente cada uno? Porque ya casi es la pregunta que me queda, ¿no? Porque nos encontramos ante una situación catastrófica, porque el ciudadano de a pie no tiene defensa. No, vamos a ver, aquí solo hay una salida. Solo hay una salida.
de verdad, de verdad, de verdad, que la nueva Comisión Europea se tome muy en serio, pero Ujú. desde el día uno, es decir, vamos a ver, a finales de septiembre, 1 de octubre, se van a saber quiénes son los comisarios europeos. El 1 de diciembre, aproximadamente, la primera semana de diciembre, se hace la presentación del proyecto de la nueva Comisión Europea en el Parlamento Europeo. Si ese día, si ese día no se presenta un plan en condiciones, serio, profesional, pensado, meditado y con lo que se va a hacer en los próximos meses, si tienes dinero, vete a la República Dominicana. Es una solución. No te creas que no es ninguna tontería. Lo que pasa es que el dinero que tengo está en euros. ¿Quién me lo cambia? ¿En qué lo cambio? No, pero ahí te lo cambian en dólares, no te preocupes. Me lo cambian en dólares. Tampoco me fío yo mucho de los dólares, No, pero porque, bueno, pero la verdad es que Estados Unidos, vamos a ver lo que pasa también, porque hombre, si gana ese es Trump, otro. medio medio, pero como gane, qué mala, porque además se escribe Kamala, pero se pronuncia Kemala, con Sí, Kemala. sí, no. Lo tenemos Vamos a mal, ver. ¿eh? Si ganan los demócratas, Europa va a tener una pequeña oportunidad más de, bueno, seguir navegando. Si ganan los republicanos, Europa tiene un problema. Es decir, porque Mm. además, el amigo que ganaría por parte de los republicanos les va a pegar una subida de aranceles a todos los europeos para defender la economía americana, con lo cual vamos a vender todavía menos. Y no te olvides lo siguiente, el país al que más le vendemos de todos los países del mundo y con diferencia, primero es a Estados Unidos. El número dos es Reino Unido, sorprendentemente Reino Unido, en una crisis salvaje, en una crisis, y la tercera es China, la cual nos vende mucho más de lo que nosotros le vendemos. Y Mm. nos genera un déficit aproximado de 100.000 millones de euros al año. ¿Eh? Es decir, que lo que le vendemos contra lo que le compramos, hay una diferencia, perdona, de 180.000 millones de euros. Entonces, bueno, Perfecto. En fin, pensaré seriamente en lo de suicidarme, porque la cosa está muy mal. no, no, Porque pero no, Santo Domingo tiene una capacidad. Y si todos nos vamos a Santo Domingo, sí. bueno, la verdad es que tampoco vamos a poder vivir allí. Hombre, Bueno, Jamaica también está muy bien, ¿eh? Curazao, Aruba, sí, ujú. también son sitios donde se puede vivir francamente bien. In- Lo que pasa es que, bueno, Incluso con mi ley, ¿no? Incluso con mi ley. sí, vamos a ver. El único tema de mi ley es que le falta un año para saber si aguanta. Sí, o sea, el 10 de diciembre va a hacer un año, Sí. ¿vale? Si aguanta hasta el 10 de diciembre del 2025, salva Argentina. Y si salva Argentina, Buenos Aires, bueno, Argentina es un sitio Se donde puede estar. escaparse. Se puede estar. Primero, es una región magnífica, hablan un castellano encantador, se vive, digamos que el entorno para el gallego como nosotros, es decir, somos queridos y aceptados. Y no te olvides que además en estos momentos somos gran receptor de argentinos en España y Mm. los hemos tratado de maravilla a los argentinos, exactamente igual que ellos nos trataron hace 50 años cuando llegamos a Argentina. Eh, Sí, Argentina es un sitio, pero, ojo, tiene que estar mi ley, porque como vuelvo al peronismo, olvídate. O sea, allí la inflación, fíjate lo que ha conseguido mi ley, que del 25% de incremento mensual están en el 4. O sea, ya, pero es que están en un 4% mensual, que multiplicado por 12 es un incremento de los precios del 50% anuales sea, Sí, que lo puede dejar en el 1, 1,5 a final, para diciembre del año viene, sí, incluso en el 1. No, perdóname, la bomba. Pero es que además si sigue consiguiendo meter las reformas, si sigue consiguiendo generar superávit, y si además, y esto desde aquí, tienes un mensaje a mi ley que no me va a escuchar, que dolarice, que se olvide el puto peso, que dolarice por un motivo.
porque si no, el día que él se vaya, van a venir los peronistas y van a hacer exactamente lo mismo, imprimir pesos a tomar por saco y volverán a la misma situación. Entonces, si dolariza no pueden imprimir, se acabó el problema. Los únicos que imprimen son los Estados Unidos, se acabó el problema. Bueno, José Ramón, tenemos un pequeño problema, se llama tiempo y nos hemos quedado Sí, sin él. Y bueno, pues yo lo lo único que te siento. pido, no, estoy encantado porque nos has abierto, a mí por lo menos me has abierto los ojos. De modo que yo te agradecería que dentro de un mes más o menos hiciésemos un recorrido y ya Sí. aprovechásemos para hablar un poquito más de tu libro, que creo que puede ser no solo interesante, sino que va a haber que comprarlo y leerlo, Sí. porque la cosa está mal, ¿eh? Vamos a ver. Si el libro tiene dos partes importantísimas, una ideológica de concepto y otra económica para poder Ujú, explicar la parte ideológica, porque que si no es que es ujú. imposible. Puedes tener una ideología, pero si no la sostienes con los números, pues evidentemente. Pues Y obviamente. te anticipo una cosa. Si yo te pregunto a ti ahora, ¿cuáles son los cuatro grandes problemas de la sociedad española? Tú me vas a hablar y te digo, el de la vivienda es uno, si no, Ujú, es un ujú. problema Sí, sí, sí. importante el de la vivienda. Importante. Bien. Dos, el de las infraestructuras viarias es otro problema. Todo el puñetero día a día estamos con paradas. Bien. El Sí, de la porque seguridad. no se gasta ni un duro en mantenimiento. El de la seguridad. Ujú, Acabamos de decir antes de entrar en directo. Estábamos hablando de ello, ¿verdad? ujú. Sí, ¿no? Bien. Si yo te digo que el problema de la vivienda se ha producido porque mientras el gasto público se ha incrementado un 212%, el esfuerzo económico dedicado a la vivienda en el mismo periodo de tiempo ha crecido un 34%, lo entiendes, ¿verdad? Que tenemos un Perfectamente. problema de No, no, pero vivienda. el problema de la vivienda, y perdona que te corte, es que Y son la dos, son vivienda dos. en alquiler, y ese es un problema muy serio, va a desaparecer. O sea, porque las personas que tienen, los Salvo la pequeños, vivienda, o salvo sea, la vivienda pública, salvo que se pero es promueva que la no vivienda existe, pública. pero no existe la vivienda Pues eso es pública. lo que te estoy diciendo, no existe porque solo se ha dedicado un 30 un Pero, incremento. pero tú y yo tenemos una vivienda para alquilar y no la alquilamos porque No, solo nos genera problemas. y sobre todo ocupas. Ese es otro, pues tapias las ventanas y las puertas. Es que en Madrid eso a lo mejor no se nota, pero yo he estado viajando este verano, supongo que tú también te has movido algo, y lo que más me llama la atención es que en pequeñas ciudades, sobre todo en pueblos, las casas están tapiadas, las puertas y las ventanas para evitar los ocupas. Algo tan sencillo como eso. Bien, pues entonces, sí, dentro de un mes, sí, yo me gustaría seguir avanzando un poquito en el libro, pero es que hemos detectado tal cantidad de errores cometidos dentro del estado del bienestar, a pesar del gasto público, que hoy estamos con los problemas de cuerpo de inseguridad, con el problema de transportes, con el problema de la vivienda y con el problema de la educación. Amigo mío, es que, perdóneme usted, es que tú sabes que mientras el gasto público crece un 214%, el gasto en universidades ha crecido un 46%. ¿Eh? ¿Eh? Haga que lo meten ustedes el pelo. ¿Ha caído el gasto, el dinero que le pagamos en los impuestos? Al gasto político. Todo eso sería bonito poderlo contar en detalle, porque bueno, yo- este libro tiene una cosa, y es que te puedo asegurar una cosa, de verdad, de verdad, de verdad, es que tiene una parte ideológica muy importante para entender de dónde venimos y a ¿Y a dónde dónde tenemos que vamos? ir, y luego la justificación económica de cómo, sí, cómo hemos llegado hasta aquí y qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, no es que yo esté orgulloso, es que estoy orgullosísimo del trabajo. Creo que es que no sé, es difícil que haya alguien que haya hecho un trabajo tan cojonudo con respecto a lo que el otro día se lo expliqué a Daniel Lacalle, que va a escribir el prólogo, bueno, el epílogo, y he quedado la semana que viene con Diego Rubino para que escriba el prólogo. Es que
me decía la calle, madre mía, qué libro, pero, qué bestia, qué animal eres. Dice, vamos, voy a estar orgullosísimo de escribirte el epílogo y de estar contigo el día que se presente. Bueno, yo también estaré orgullosísimo de estar ese día allí. Siento que nos hemos quedado sin tiempo. Lo que sí tengo muy claro es que antes de un mes tenemos que quedar y darle un repasito a este tema. Amigo José Ramón Riera, muchas gracias. Un placer, José Antonio, como siempre. Lo mismo te digo, un placer. Bueno amigos, y hasta aquí el programa del día de hoy. Os espero, Dios mediante, el próximo viernes por la noche, en el que vamos a tener noticias muy interesantes, una entrevista muy interesante y música. Música de la que vosotros me pedís. Vosotros me pedís una música muy concreta y bueno, pues habrá que ponerosla. ¿Qué vamos a hacerle? Un abrazo amigos.